Estamos en los tiempos postreros según la palabra del Señor, así que animémonos siempre a buscar el maná del Señor, la palabra del Señor. Dios les bendiga. Por favor, abramos la bendita y preciosa palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Leemos la bendita y preciosa palabra, la única que es autoritativa, la máxima autoridad en la tierra. En el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de nuestro Consolador, nuestro Maestro, el Espíritu Santo de Dios. La mano de Jehová. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu palabra. Señor amado, te damos gracias por el privilegio de poder escuchar tu palabra. Dios mío, sé tú hablando a cada uno de nosotros. Y Señor, disponemos nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, tu consejo, tu exhortación. Dios mío, con todo nuestro corazón, Señor, Espíritu de Dios, sé tú, Señor, guiándonos, Señor, en tu temor, mi Rey, hablándonos, Señor, enseñándonos a derribar todo argumento, mi Rey, toda posición contraria a tu bendita y perfecta voluntad para nuestra vida. Te damos gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy el Señor nos habla acerca de resucitando los huesos secos. Porque ¿cuántos sabemos de que el mundo está lleno de gente, de carne, huesos y sangre, pero que están secos en gran manera? Miren nomás la mayoría de los hogares como, a pesar de que se han casado supuestamente en la voluntad de Dios, como la mayoría están viviendo cosas terribles, traiciones, desasosiegos, desesperanzas. ¿Por qué? Porque no tienen vida de resurrección. Porque la gente lo único que tiene es una religión, pero la religión no sirve para nada sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos cambia, que nos transforma, que nos vivifica. El Señor llevó a Ezequiel a un valle en Israel
el Valle del Jordán, que es un valle que está más de 300 metros por debajo del nivel del mar, un valle grande. Y le mostró en una visión ese valle lleno de huesos. Y dice, secos en gran manera. Tenemos que entender de que Dios escogió un pueblo en la tierra, se llama Israel. ¿Y cómo es posible que siendo un pueblo que tiene el arca de Dios, que tiene el poder de Dios, que tiene el favor de Dios, que el Señor le mostró a las naciones maravillas y prodigios por ese pueblo, y ahora el Señor le dice, Ezequiel, ve y mira a mi pueblo? Y cuando Ezequiel miró, lo único que vio fue un valle lleno de huesos secos, y secos en gran manera. ¿Podrá el pueblo de Dios en determinado momento estar así? Que venimos a la iglesia, que tenemos la verdad de Dios, que tenemos la palabra de Dios, que ya no estamos en una religión, sino que estamos en una relación con un Dios vivo, un Dios que sana, un Dios que levanta, un Dios que prospera, un Dios que bendice, que liberta, un Dios que salva. Y poder estar, hermano, la mayoría de la iglesia como huesos secos. Pues el Señor le dijo a Ezequiel, Ezequiel vio a Israel en un valle todos secos, huesos secos, no tenían carne y por supuesto no tenían sangre, no tenían ninguna esperanza. Imagínense una nación que Dios la ha levantado a estar con poder, una nación que la Biblia nos llama a usted y a mí, que somos nación escogida, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para mostrar las hermosuras, los privilegios, las bendiciones de ese Cristo maravilloso que nos ha salvado. Y vemos una nación, la nación del Señor, caída, esclava, sin esperanzas. ¡Qué tremendo! Habían desaparecido sus esperanzas. Un pueblo enseñado a ser reconocido por los pueblos, un pueblo con un rey, ya no tenía rey, el rey estaba esclavo. Los habían llevado cautivos. El ejército ya no existía, todos estaban cautivos. Los sacerdotes cautivos, el pueblo entero sin esperanza. ¿Cuántos sabemos? Hay que entender algo. Un país es una macrofamilia. El país debe ser una familia. Pues nosotros vemos el modelo de Dios. Dios levantó a Israel y de él 12 hijos. Y de los 12 hijos cada uno era una tribu. Y de ahí salió un país muy grande, como la arena del mar. Pero eran una familia en el Señor. Eso debe ser un país. Por eso el rey, el que está al frente del país, debe ser alguien que esté sometido verdaderamente a Dios, para que ese país funcione como una familia, así como siempre funcionó Israel. Entonces, miren los países como están desmembrados el uno por el otro. Los políticos se montan, pero no para ayudar al pueblo, como dice el Señor en su palabra, como está su modelo, sino que cada uno va como rapiña para ver qué saca, qué roba. Y el pueblo cada día más esclavizado a la miseria, esclavizado al pecado, abandonado. Así hay muchos, tristemente. Así como Israel ya no tenía rey, Dios nos llama a que lo veamos a Él como nuestro rey, Jesucristo, siendo el rey, el Señor de nuestra vida. Cuando Jesucristo no es rey, otras cosas toman su lugar. Y como no hay rey, pues el ejército que sostenía a Israel, nosotros, dice la Biblia, que hay un ejército de ángeles sobre todos aquellos que temen al Señor. Un ejército protegiendo. Cuando no hay un rey, cuando Dios no está en esa posición de linaje, de poder en nuestras vidas, pues tampoco el ejército del Señor trabaja en favor del pueblo. Hay que verlo, porque debemos entender que el propósito eterno de Dios es levantarnos, bendecirnos y llevarnos a ser ejemplo para todas las naciones.
Hay muchos casos. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene poder para revivir y para darle vida, ponerle carne, sangre a esos huesos secos? Dios lo tiene. Y es tremendo como este hombre, hermanos, siendo un sacerdote, porque Ezequiel era un sacerdote de Dios, y viendo, él también estaba en esa esclavitud porque estaba cautivo con ellos, pero hay gente que está en las cárceles, pero están más libres que la mayoría que están en las calles. Hay gente que yo conozco cuando íbamos a predicar allá a Itagüí, a la máxima seguridad, vemos gente allá enamorados del Señor que son más libres que la mayoría de la gente que hay afuera. Inclusive son más libres que la mayoría de la gente que están en las iglesias hoy en día, porque según Jesucristo muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Entonces este hombre, a pesar de que estaba cautivo, Dios lo lleva y le muestra en una visión a su pueblo. Y hoy Dios precisamente quiere hablarnos, porque ¿cuántos sabemos que hay hogares secos? Secos y secos en gran manera. Hijos que no ven esperanza en ese padre. Padres que cada uno está por su lado. Hogares secos, sin ninguna esperanza. Hay vidas que están secas. No tienen propósito. La gente simplemente madruga, se bañan, se visten, salen, trabajan, ahí vuelven, duermen, se acuestan, levantan. Y una vida sin propósito. Un ser tan inteligente como el ser humano, Dios nos levantó para que estuviéramos con propósitos. Propósito para nuestra vida, propósito para nuestra familia, propósito para la nación, propósito para Dios. Ministerio, gente llamada al ministerio, los ministerios secos, secos. La relación con Dios no existe, seca. Y por supuesto, hermanos, la salvación está en la puerta. Y la Biblia dice que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Vamos al verso 2. En el mismo Ezequiel 37. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. ¿Habrá alguien en este lugar que se sienta así? Que se sienta seco para el servicio del Señor, que sienta que su hogar simplemente llegó a un punto y ya se secó y ya no hay esperanza, ya lo que sigue es divorcio. ¿Habrá alguien acá que vea que sus hijos se están secando? Que esa vida del Espíritu ya no está. ¿Habrá alguien que de pronto le pasan pensamientos de ya no quiero más, ya hasta aquí llegué, quisiera morirme? ¿Habrá alguien? Hoy Dios quiere hablarnos precisamente. A los que de pronto se sientan o nos sintamos como huesos secos y sin propósito. Dice la Biblia en 1 de Juan 5:12. Esto es un principio de vida, esto es un principio de poder, esto es un principio de amor, de unidad. Es un principio de Dios. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Con razón la gente está muerta en sus delitos y pecados. Con razón la gente no avanza. Con razón se casa diciéndole te amo y a los 3 meses ya le está poniendo los cachos con otra. Con razón los hijos no tienen esperanza. El que tiene al Hijo tiene la vida. La gente tiene, no es que yo tengo al Hijo, es que yo también soy cristiano. No, Señor, la Biblia dice que el que está en Cristo, el que tiene a Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas, la vida de pecado pasó, todas son hechas nuevas en Él. Sin Cristo, hermano, dice la Biblia, nada podemos hacer.
¿Cómo vamos a luchar usted y yo contra los apetitos de la carne? Estos ojos que no se sacian. Dice la Biblia que los ojos del hombre no se sacian. ¿Cómo es posible sostener un hogar por años y que en ese hogar Dios sea honrado? Es imposible si no tenemos a Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida, tiene la paz, tiene la bendición, tiene la sanidad, tiene la provisión, tiene la libertad, tiene la salvación. El que tiene a Cristo. ¿Cómo vamos a poner nosotros contra los apetitos de la carne, los deseos de fornicación, la ambición, la vanidad, la avaricia? Necesitamos, hermano, ese poder contra el adulterio, contra la mentira, contra el divorcio. Mire, hoy en día ya el divorcio, hace años, acuérdese, hace muchos años, eso ni existía. Hoy en día ya es pan de cada día, y sobre todo en la iglesia cristiana, y sobre todo pastores que se le tuercen a Dios por el deseo de darle gusto a la carne, y aprueban y traen doctrinas de que la persona verdaderamente sí puede. Mire, le voy a decir esto. Entendamos esto, que esto es un principio bíblico. Jesucristo vino a restaurar lo que se había perdido. Si usted es de esas personas restauradas al Edén, o sea que tiene ya la mente de Cristo porque ha sido restaurada, nueva criatura, dice, las cosas viejas pasaron. Entonces, si usted es restaurado, entonces ya usted debe tener, y yo debemos tener la mente de Cristo, recurrir a la palabra para que la palabra sea la que nos guíe cuando vengan momentos difíciles, momentos de que ya no hay esperanza en este hogar. Hay que recurrir a la mente de Cristo, porque dice el Señor Jesucristo, le dijo, en el principio no era así. Y si Cristo vino a restaurarlo a usted y a mí, fue para llevarnos al principio. O sea, hoy ya no es así. Porque le dijeron, pero es que Moisés daba carta de divorcio. Y el Señor Jesucristo le dijo, sí, pero el principio no era así. Si usted es nuevo en Cristo, si usted no es nacido de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, usted es nacido de Dios, entonces usted fue restaurado al principio. Y en el principio no es así. Usted y yo tenemos que recorrer a la palabra de Dios. No a lo que diga un carnal, por muy predicador que sea, yo o cualquier otro. Hermano, no podemos. Hermano, que nos roben la salud, que nos roben la libertad, que nos roben lo que quieran, pero que no nos roben la palabra. La palabra tiene que estar entronada sobre nuestra vida, siempre sobre nuestro corazón. Porque para que no caigamos, hermano, creyéndole todo lo que dice el pastor, el predicador. Nosotros somos simplemente personas débiles, que Dios nos ha levantado por su misericordia. Pero no nos levantó para reinar, no, para compartir la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene que tener vida primero en el predicador para poder predicar. O si no, simplemente es un muerto predicándole a muertos. La Biblia dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la gloria. Por eso la Biblia nos llama a andar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición, de perdón en perdón, de misericordia en misericordia. Los huesos secos, Israel no estaba muerto, entendamos. El Señor le mostró la situación espiritual de todo ese país, por eso estaban en esclavitud. Mire la gente en esclavitud del pecado, en esclavitud de la maldad, en todo tipo de pecado. Entonces el Señor llevó a Ezequiel, le mostró la situación espiritual de esa gente, de ese pueblo. Los huesos secos representan al pecado, gente muerta en delitos y pecados. Primera de Juan 3:14, mire lo que dice. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Mire, de huesos secos a huesos con carne, con sangre y con espíritu. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hay gente que dice, no, es que yo no he matado a nadie, pero la Biblia dice que el que odia a su hermano es un asesino. Lo dice Cristo. El que odia, el que tiene odio en su corazón y no perdona, es verdaderamente a los ojos de la Biblia, es un hueso seco en gran manera. Y Dios nos llama a perdonar, porque dice que si no perdonamos, Él no perdona. Vayamos al tercero de Ezequiel 37, al verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Por qué Dios le haría esa pregunta a Ezequiel si Dios todo lo sabe?
Él es omnipresente, está en todas partes. Él es omnisciente, todo lo sabe. Lo que usted va a pensar mañana, ya Dios lo sabe. ¿Por qué le preguntaría eso? ¿Será que Dios no sabía? ¿Por qué cuando el Señor estaba en el Edén, dice que se paseaba el Señor por el Edén y llamó a Adán y le dijo, Adán, Adán? ¿Sería que Dios no sabía dónde estaba? Dios sí sabe, pero Dios sabe quiénes están secos o quiénes estamos secos, y Dios quiere producir esa vida de poder, de resurrección en nosotros. Por eso es que Él habla, por eso el Señor habla, envía su palabra, porque Dios sabe qué sequedad tiene usted y tengo yo. Por eso Dios nos habla. Y Él sabe que cuando estamos en sequedad, estamos en muerte, en esclavitud, sin victoria. ¿Cuántos hay o habemos acá que su madrecita no quiere recibir al Señor, no quiere una relación con Dios, está contenta con su mentira de toda la vida, no les interesa? Los hijos no quieren, no les interesa, son huesos secos, secos en gran manera, sin esperanza. ¿Sabrá Dios de ellos? ¿Sabrá Dios de su madrecita o de su papá o de los míos o de nuestros hijos? ¿Sabrá? Dios sabe de ellos. Por eso Dios nos apercibe. ¿Estará tan seca como para que Dios no pueda revivirla? Si la especialidad de Dios es la resurrección, ¿estarán tan secos para Dios? Pastor, pero que usted no sabe lo profundo que han caído mis hijos, mi hija. Mire, cada día está peor en la prostitución, cada día está más perdida. Acuérdese de Rahab, la ramera. Tatarabuela del rey David, de donde vino Cristo. Imagínese el linaje de Cristo, de una ramera. ¿Podrá el Señor levantar a su hija o a mi hija o a su hijo o a mi hijo, por profundo que esté en el fango? Si levantó a Rahab, no, que es que mi mamá es bruja. ¿Podrá Dios? ¿Qué hizo el Señor con Ruth, la moabita? Era bruja, era hechicera, sacrificaba hijos y vino a ser la bisabuela del rey David, y ahí vino el linaje de Cristo. ¿Podrá Dios levantar? ¿Podrá Dios libertarlos? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Qué será más difícil? ¿Sacar a una persona de la prostitución, de la drogadicción, del homosexualismo, o levantar a un muerto que hiede ya? ¿Se acuerdan de Lázaro? 4 días. Y cuando vino el Señor a resucitarlo, le dice, Marta, quita la piedra. ¿Sabe que la piedra es la duda? Marta, quita. ¿Y qué le dijo Marta? Señor, no, hiede ya, hiede ya. ¿Cuántos sabemos que hay hogares que hieden ya? Si usted se pone a revisar los hogares, el mismo hogar personal de uno, muchos hogares hieden ya, no tienen vida de resurrección, no hay felicidad, no hay gozo, están muertos. Pero el que tiene al Hijo tiene la vida y tiene la resurrección, hay esperanza. Imagínense, hiede ya, Lázaro muerto de 4 días ya estaba podrido, y el Señor le dijo, sal fuera, y salió. Pero ¿qué tuvo que hacer Marta? Quitar la piedra. Tenemos que quitar la piedra de la dureza de nuestros corazones. La piedra, hermanos, de no creerle a Dios. La piedra de la religión, porque la religión es una piedra. Y comenzar una relación con un Dios vivo a través de la Biblia católica, la bendita y preciosa palabra de Dios. Pero tener una relación con Dios a través de la Biblia, no a través de mentirosos, a través de la palabra. En Juan, anótelo, porque hay mucho que ver. Sabemos que los domingos estamos en el estudio de la palabra. Juan 11:40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nosotros no podemos soltar a nuestros hijos.
Tenemos que estar ahí orando por ellos, no importa el mal que tengan o el bien que tengan, no importa, hay que estar clamando por ellos. Cada día, hermanos, yendo como aquella viuda que iba ante el juez todos los días y dijo al juez: esta señora me tiene loco, le voy a hacer justicia, la voy a bendecir. Así quiere Dios que estemos con Él cada día, tocándole por mis hijos, mi Señor, por mis hijos. El diablo dice que cada día están más hundidos, mi Señor, pero tú dices, mi Señor, que el que te tiene a ti tiene la vida. Yo te tengo a ti y yo hablo la palabra, profetizo la palabra por mi hijo. Hay que hablar la palabra, hay que declarar la palabra por mi hijo, por mi esposa, por mi esposo, por mi familia, por mi finanza, por su negocio. Cada día clamarle a ese Dios, declarar la palabra, porque en la palabra está la vida. Primera de Juan 3:8 dice: para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces no importa lo que haya o lo que nos aqueje, para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Ojo, ¿sabe a través de quién hace las obras del diablo? A través de su esposa. A través de su esposa. A través de los hijos muchas veces. El diablo no respeta pinta. El diablo, el que le da lugar, lo coge. ¿Cuántos hombres tenían un hogar lindo y de un momento a otro destruyen el hogar? Entonces, ¿por qué le vamos a echar la culpa al diablo? No, ahí dice claramente: deshace las obras del diablo, son obras del diablo. ¿Por qué? Porque se entusiasman por ahí con otra. ¿Por qué se entusiasman por ahí con otra? Porque no tienen puestos los ojos en el Señor. Porque si tuviéramos, hermano, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si tuviéramos a Cristo verdaderamente, Él cambia estos ojos adúlteros por unos ojos que amen al Señor y que amen la cosa, que la respeten. Eso lo hace una vida de resurrección, un poder de lo alto. Le hago una pregunta: ¿conoce usted algún hueso tan seco por ahí? Pero seco, que ya no vale la pena orar por él. ¿Acaso conoce usted una persona que es hueso seco, reseco, que ya no vale la pena orar por él? A lo mejor en la casa tiene varios o uno. ¿Habrá algún hueso seco por el que no valga la pena ya orar? Porque ya es imposible. Vamos, Mateo, capítulo 19, versículo 26. Habrá huesos secos que ya no hay esperanza para ellos. Mire lo que dice Mateo, el Señor. Y dice: y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea que si hay huesos resecos en la casa, el esposo, la esposa, los hijos, el que sea, para usted y para mí es imposible, pero para Dios todo es posible. O sea que para Dios tiene vida, resurrección sobre esa persona mientras usted esté declarando vida y no muerte. Vida y no muerte, testimonio, creyéndole al Señor. Marcos 9:23. Mire cómo se cambia el tener a una religión y el tener a un Dios vivo en nuestro corazón. Jesús le dijo, Marcos 9:23: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos testimonios hay en la iglesia de mujeres y hombres que ya han creído a Dios y lo que era imposible ya es posible, ya es una realidad? ¿Por qué? Porque para el que le cree a Cristo, pero ¿cómo le va a creer a alguien al que no conoce ni tiene relación con Él? El que tiene a Cristo tiene la vida. Mientras ese hueso respire, hay esperanza. Por eso tienes que moverlo todos los días cuando te despiertas y todavía está vivo. Porque mientras respira hay esperanza. La Biblia dice que después de que la persona se muere ya no hay esperanza, ya está para condenación. Pero mientras respire hay esperanza. Miren, hay huesos tan secos que lo único que tienen es una religión. Lo único que tienen es una religión. Cada cual se vanagloria de no, que yo tengo mi religión, que desde que nací, que mis padres, todo eso. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad no la tiene ni su papá ni su mamá, la verdad la tiene la palabra.
No, que es que mi papá y yo muero por mi papá. Su papá, a lo mejor su papá es una mentira y a lo mejor su papá está condenado. Vaya a la palabra, vaya a la Biblia, para que la Biblia sea la que nos guíe, porque es la verdad. Mi palabra es verdad. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, no el hombre. Tienen religión. ¿Cuántos dicen? No, es que nosotros somos católicos, o somos evangélicos, o somos cristianos? No importa. Sí, vaya a verle su hogar, vaya a verle sus mentiras, vaya a verle sus adulterios, vaya a verle su avaricia, a ver si lo que tiene es una mentira en su corazón. Esto no es por religión, esto es por una relación con un Dios vivo y poderoso que transforma las vidas, que cambia al sinvergüenza en un hombre de bien, que cambia al mentiroso en un hombre de verdad, que quita el odio y lo convierte en amor. Eso lo hace un Dios todopoderoso. El poder de lo alto. Necesitamos ese poder, no una religión. Vayamos al verso 4 de Ezequiel. No se vayan de ahí de Ezequiel, porque ahí vamos a estar caminando. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hoy se está regando la semilla. Porque ¿qué es la palabra? La palabra es una semilla. Para que venga espíritu de vida, tiene que haber la palabra, que es viva y eficaz. Es espíritu y es vida. Primero se riega la semilla de la palabra, y después entonces viene el espíritu a nuestras vidas. Profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Usted sabe, profetizar es declarar la palabra del Señor, creerla. Hermanos, Ezequiel lo único que veía eran huesos secos y muertos. ¿Por qué le dice el Señor que profetice, que declare la palabra? ¿Por qué? Porque la vida de todo está en la palabra. La Biblia dice que la vida y la muerte están en la palabra, en la lengua. La vida y la muerte. A veces la persona, el esposo, está perdido en el alcohol, perdido en lo que sea, no importa. Para Dios no hay imposibles. Hay gente que hace diferencia entre un pecado y otro. Para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. Pecado es pecado. Y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces lo ve muy perdido, y ya tan perdido, y le cuentan cosas, no, peor, comienza a maldecirlo. No, ¿qué le dijo el Señor a Ezequiel? Esos huesos estaban secos, podridos, resecos, secos en gran manera. ¿Y por qué entonces el Dios creador del universo le dice a Ezequiel que hable sobre esos huesos secos, resecos? ¿Habrá alguien tan reseco en alguna de nuestras casas como para que digamos: no vale la pena, Señor, profetizar sobre él? Hay que declarar la palabra, hay que declarar lo que Dios dice. Dice: la palabra que sale de mi boca irá y hará lo que yo quiero, y no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. Cuando usted y yo, hermano y hermana, dejamos de declarar la palabra de Dios, estamos limitando lo que Dios quiere hacer, y le echamos la culpa al Señor. La vida de todo está en la palabra. Acuérdese cuando el Señor habló la palabra, dice que haya luz, y hubo luz. Haya la estrella, y todo hubo. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con su palabra, porque la palabra hay vida en la palabra. Profetiza sobre esos huesos secos. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor al leproso? Señor, si quieres, puedes limpiarme, leproso. ¿Y qué le dijo el Señor? Si creo, si quiero, sé limpio, declaró la palabra. El paralítico, toda la vida inválido. Y viene el Señor y le dice: coge tu cama, levántate y camina. Hay que decirle, hermano, a esos huesos secos: levántate y camina en el nombre de Jesús. Levántate. La vida está en la palabra. Vayamos al verso 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, declara la palabra, hijo de hombre, y di al Espíritu. Mire, acomodémonos, viajemos a ese lugar aquí en la mente.
Y mire ahí ese valle lleno de huesos secos. ¿Y cómo se atreve Dios a decirle a Ezequiel? Habla de la palabra. Imagínense uno hablándole a una pared. Háblale a ese televisor. Háblale, hermanos. Es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel. Háblale, profetízale al espíritu, profetízale a esos huesos secos. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Cuando Dios está hablando la palabra, cuando se está trayendo el mensaje, hay huesos que se retuercen. Hay gente que cuando se comparte la palabra, se retuercen, no se hallan. Porque cuando la palabra sale, esa palabra produce algo, confronta o trae vida. Acusa y condena o resucita. Y dice que comenzaron a moverse. Comenzó a haber un ruido tremendo. Comenzó el Señor, imagínense, a crear tendones. El verso que sigue: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Hermanos, ¿cuántos sabemos que es necesario que Dios mueva la mata? Porque a veces estamos tan acomodados, tan muertos, que no nos damos cuenta de que estamos muertos. Hay gente, el hogar cayéndose, el hogar destruyéndose, el negocio destruyéndose, y la gente muerta como si nada pasara. Es necesario que Dios mueva, que haya un terremoto, así como lo hubo. Él declaró, Ezequiel declaró la palabra, dice que comenzó a haber un ruido tremendo y de pronto un terremoto, un temblor. Es necesario que Dios mueva la mata, mueva el hogar, mueva nuestra vida, nos mueva. El Señor nos sacuda para que sucedan cosas. Dice, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. El que sigue, el 8, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Mire, viene el Señor y le dice a su varón, al varón de Dios, a Ezequiel: Ezequiel, declara la palabra, declara vida sobre esos huesos, declara sobre ese espíritu que está muerto. Y dice que comenzó a declarar, y esos huesos comenzaron a recibir tendones y carne, comenzaron a tener, pero dice, con tendones tienen ojos y no ven. ¿Cuántos hay en las iglesias que tienen ojos y no ven? Tienen oídos, Dios hablándoles la palabra, hablándoles de arrepentimiento, hablándoles de perdón, hablándoles, hermanos, de volver a los caminos del Señor, hablándoles, hermanos, de hablar verdad, de andar en el camino recto. Y ahí como acá, tendones, carne, y no tienen espíritu, están muertos. La palabra de Dios es lo más grande del Señor. Cuando la palabra de Dios sale y entra, dice que es como la lluvia. El Señor pone un ejemplo, dice que la palabra es como la lluvia que cae del cielo, baja a la tierra, riega la tierra. Comienza entonces la tierra a germinar, comienza la vida a aparecer y a fructificarse. Dice, así mismo es la palabra que sale de mi boca. Pero hay huesos secos que les va la palabra y dice que oyen pesadamente y su corazón está engrosado para no escuchar y recibir el consejo de Dios. ¿Ves? ¿Qué quiere Dios con nosotros? Para que esos huesos revivan. Es necesario que haya espíritu de vida en nosotros. Atención al consejo de Dios, a la palabra del Señor. Mucha gente en las iglesias, tenemos carne, sí, vea, mire, el pastor tiene ojos, sí, mire, tiene boca, tiene normal, mire lo normal. Pero hay muchos que no tienen espíritu o no tenemos espíritu, estamos muertos. ¿Y qué quiere Dios? Que haya vida. La mayoría de la gente en la iglesia está muerta en delitos y pecados, dice Jesucristo.
Mire lo que dice el verso que sigue, el 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hermanos, yo necesito cada día ese soplo del Espíritu Santo de Dios. Usted y yo necesitamos cada día esa dirección del Espíritu Santo de Dios. Es necesario que el Espíritu de Dios sople cada día en nosotros para que haya vida, no solamente vida de la carne, sino vida del Espíritu. Para que no solamente vivamos en el Espíritu, sino que andemos donde salgamos, andemos en el Espíritu, andemos en la voluntad del Señor. Vayamos a Hechos 4, 31. Porque es necesario que hoy entendamos un principio bíblico que es poderoso para usted y para mí. Dice, cuando hubieron orado, orar es declarar la palabra, y fueron llenos del Espíritu Santo. El lugar, dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, cuando Dios nos da vida, la vida se siente y tiene que haber un temblor, tiene que haber una diferencia en nuestras vidas. Yo no puedo ir a mi casa diciendo que estuve en la iglesia y voy derechito, salgo de aquí a pelear a la casa. Tiene que haber verdaderamente, si nosotros, miren lo que dice, cuando hubieron orado, hermano, dice que el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu de Dios. Tiene que haber algo, tiene que haber un cambio en nuestra vida, tiene que mostrarse algo de que verdaderamente esa palabra, ese Espíritu vino a nosotros. Algo tenemos que sentir. Miren lo que dice, volvamos nuevamente a Ezequiel. El verso 10 dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en extremo. Mire que no dice que se levantó una congregación o una iglesia o una religión, no, un ejército. Un ejército. Un ejército, porque Dios vino a buscar un ejército. Él viene con un ejército de ángeles. Y Él nos compara a nosotros con gente que están en el ejército de Dios. Por eso Él se llama Jehová de los ejércitos. Él no vino, Él no dice de que se levantó una gran congregación, una gran religión, no. Un ejército. Un ejército, hermano, que se levanta por Dios, que se levanta por el Señor cada día. Un ejército de gente que le cree a Dios, que declara la palabra, que cree en la palabra, que le creen al Señor. Dios, hermano, nos da vida para que le sirvamos. Por eso es que Dios nos da vida, no simplemente nos da vida para seguir viviendo el mundo, no. No, el que está en Cristo tiene una nueva vida. Ya somos parte del ejército del Señor. Ya somos gente para dar testimonio a toda parte, como un ejército. ¿Y qué usa el ejército en ese tiempo? ¿Qué usaban? La espada. Y yo tenemos que salir y usar la espada del Señor como el ejército de Dios. Bueno, la Biblia dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu del Dios vivo, con el Espíritu de Jehová. Es que debemos salir nosotros cada día. Mira, hermanos, podemos tener una iglesia, hay muchas. Podemos tener ministerios y dones. Hay gente que está detrás de eso, ministerios y dones. Pero si no tenemos el Espíritu de Dios vivificado, que no esté contristado en nosotros, somos simplemente huesos secos, con mucha religión y mucho conocimiento bíblico que no sirve para nada. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso dice el Señor en Ezequiel 36, anótelo, 36, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. El agua limpia es el agua de la palabra. Esparciré sobre vosotros, sobre vuestros corazones, agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Tantas inmundicias que entran a través de nuestros ojos.
Hay gente que se mete al internet solamente para ver cantidad de cosas, pornografía, tantas cosas. Tanta inmundicia. Y esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. ¿Cuántos? El esposo es un ídolo. La esposa es un ídolo. Los hijos son ídolos. El trabajo es un ídolo. Debe limpiarnos el Señor de todo ídolo, hermanos. Dice, os daré un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré un corazón de piedra. ¿Cuántos hay que dicen o decimos que amamos al Señor, pero hacemos todo lo contrario a la voluntad de Dios? Corazón de piedra. Y nos refugiamos en nuestra propia mentirosa religión. Todas las religiones son una mentira. Lo único que vale es una relación con un Dios vivo a través de su bendita palabra. Por eso hay tanta gente engañada. Hay que buscar a Dios a través de su bendita palabra. Bueno, la palabra de Dios. Por eso Él dice, no que el pastor le va a dar a usted agua de vida, no, el Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia, es Él. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dice el Señor, necesitamos un corazón de carne, un corazón sensible a la palabra, un corazón que busque a Dios, un corazón que cuando haya situaciones en nuestras vidas clamemos a Dios, busquemos a Dios y le creamos, así haya huesos secos en la casa. Gloria a Dios, ahí es donde más hay que creer. Y pondré dentro de vosotros, mire que se está cumpliendo lo que en Ezequiel 37, y pondré sobre vosotros mi espíritu. Mire lo que pasa cuando una persona tiene el Espíritu de Dios avivado, no contristado ni apagado. Y pondré entre vosotros mi espíritu. Mire lo que dice el Señor, y haré. Si esto no le ha ocurrido a usted o a mí, tenemos que decirle, Señor, prodúcelo. Y haré. Mire, Dios hará sobrenaturalmente que guardéis mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Ese es el verdadero poder de lo alto. Cuando usted y yo nos tienta el pecado y usted y yo no glorifico a mi Señor, no hago la voluntad de Dios, me pego de la palabra de Dios, le creo a Dios. Ese verdaderamente cuando el Espíritu Santo está lleno, vivificado en nosotros, Él nos lleva a hacer la perfecta voluntad de Dios y no la voluntad permisiva. ¿Qué es lo que lleva a la vida de los huesos secos? Que los huesos secos tengan vida. ¿Qué es lo que los lleva? Mira el principio para que lo tenga presente. Nunca se le olvide. Hay un principio bíblico. ¿Qué hizo Ezequiel? Los huesos están muertos. ¿Qué hizo Ezequiel? Habló la palabra de Dios, profetizó la palabra. Ojo, no estamos hablando de adivinanzas como hay por ahí muchas iglesias adivinándole a la gente. Estamos hablando de declarar la palabra que está escrita, la palabra de Dios. Declarar la palabra. Vino Ezequiel y declaró lo que Dios le dijo, no lo que sintió en su corazón, no lo que le dijeron por allí, no, lo que Dios le dijo. Y si usted quiere que Dios le diga algo, ¿dónde va? A la palabra. Hay gente que es que Dios no me habla. Dios no me habla, hablamos la palabra, a ver si nos habla o no. Más que no queremos obedecer. Hay gente que quiere que Dios le hable al oído. Y yo conozco gente que Dios le hablaba al oído y son más desobedientes que el diablo. No, aquí tenemos la palabra, la autoritativa, la única autoridad de Dios en la tierra, la palabra. La autoridad de Dios en la tierra no es un pastor, la autoridad de Dios en la tierra es la palabra, la palabra. Si el pastor no se somete a la palabra, no le haga caso a ese mentiroso. Sea yo o sea el que sea. La palabra. Primero, esto es el principio, primero Dios le dijo a Ezequiel, primero Ezequiel declaró la palabra de Dios. Y después de que declaró la palabra de Dios, esos huesos recibieron la palabra de Dios y comenzaron a tener tendones y carne y sangre y espíritu. Primero la palabra, después viene el espíritu. Por eso dice el Señor que Él salió, Él es el sembrador. Él salió a regar la semilla y una cayó en pedregales. ¿Cómo está tu corazón hoy, mujer y varón de Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Como una piedra, rechazando el mensaje de Dios? Otro cayó en espinos. No, yo tengo tantas cosas, tantos problemas, tanta necesidad, tanto trabajo, que no tengo tiempo para esas cosas. Dice que la que cayó sobre piedra, vino el sol, salió el sol,
calentó la piedra. Usted ponga una semillita de una mata en una piedra y espera que el sol caliente para que vea dónde queda su semilla y muere. Pero hay otra semilla, otra palabra que habló el Señor, que cayó en tierra fértil. Eres tú, mujer y varón de Dios, tierra fértil hoy, para que la semilla de Dios crezca, florezca, retoñe y dé fruto. Ese es el principio. Primero la palabra y después el Espíritu. Ese es para que venga el poder de lo alto sobre nuestras vidas. Primero le tenemos que dar cabida a la palabra y después viene el Espíritu Santo. Acuérdese qué sucedió en Pentecostés. El Señor por 3 años y medio les declaró la palabra, les enseñó la palabra. Después, cuando estaban ahí en el aposento alto, vino el poder de lo alto. Primero la palabra y después el poder de Dios en nuestras vidas. Ese es el principio de Dios. Pedro, después de eso, comenzó a predicar en la palabra a 3,000 personas. Primero llegó la palabra, abrieron sus corazones y todos esos huesos secos y muertos para Dios comenzaron a vivir y fueron bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Primero la palabra y después viene el poder de lo alto sobre nuestras vidas, para transformar nuestras vidas, para bendecir nuestras vidas, para guiar nuestras vidas. La palabra es la semilla que se riega y después viene el Espíritu sobre nosotros. Así que si tu corazón es tierra fértil hoy, el Espíritu de Dios quiere hallar verdadera cabida en nosotros. Pongámonos de pie. Sigue diciendo el Señor, ya estamos terminando. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Si Dios hoy nos trajo porque Dios quiere hablar, quiso hablar y quiere hablar en nuestros corazones. Dios declara de ti, de mi pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Hermanos, Dios quiere paz, quiere bendición, quiere provisión, quiere unidad, quiere amor en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos. Porque hermano, a veces nosotros somos como zombies que vamos y venimos, pero no hay poder, no hay amor, no hay unidad, no hay restauración, hay destrucción a diestra y siniestra. Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo soy Jehová, que lo hice y quiero hacerlo. Bendito es el Señor. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Padre amado, bendito y fiel Señor, te damos gracias, mi Rey. Señor amado, gracias por tu bendita palabra, mi Rey. Reconocemos que de pronto en algunas áreas de nuestra vida, mi Señor, en nuestros hogares, familia, mi Señor amado, Señor, hay partes que están secas o todas secas del todo, mi Señor amado. Pero también, mi Señor amado, reconocemos que tu palabra es vida y es la semilla que da vida, mi Señor. Señor, y en este día, mi Señor amado, tu palabra, mi Señor, haya cabida en mi corazón. Señor, produce en mí, Espíritu Santo de Dios, ese poder, Señor, ese poder sanador, ese poder vivificador. Señor amado, glorifícate en mi vida, mi Señor, para yo ser, mi Señor, esa persona que tú quieres que yo sea, para yo ser vida, mi Señor. Señor amado, que mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi Señor amado, pueda ver en nuestras vidas, mi Señor, de que somos diferentes, mi Señor,
de que hay vida en nosotros, mi Señor amado, de que ya no hay sequedad. Señor Espíritu Santo de Dios, sé tú, mi Señor, tomando control en cada área de nuestras vidas, guiándonos, mi Señor, dirigiéndonos cada día. Señor amado, te pedimos perdón, mi Rey amado, porque de pronto nos hemos descuidado en alguna área, mi Señor. Sé tú, Señor, llenándonos todo, mi Señor, y vivificándonos, Dios mío. No queremos ser más huesos secos, Dios mío. Glorifícate, mi Señor, trae esa humedad de tu Santo Espíritu a nosotros. Señor, levántanos como ese ejército tuyo que está por ti, para tu palabra. Dios mío, yo te presento a este pueblo, mi Señor, que tú has traído en esta preciosa mañana, mi Señor. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos, mi Señor. Trae ese entendimiento, mi Rey, que el que te tiene a ti, mi Señor, tiene la vida, tiene la bendición, tiene la paz, tiene la unidad, tiene la restauración, mi Señor. Es libre, tiene su salvación, mi Señor. El que te tiene a ti tiene la vida. Yo quisiera saber si en este precioso día nuevo que ha hecho el Señor hay alguien en este lugar que quiera tener a Cristo como la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. Dice que el que no tiene a Cristo puede tener una religión, pero está en muerte. Habrá alguien en este lugar que de pronto lo que tiene es una religión, llámela como la llame, pero que todavía no tiene a Cristo como su Señor, como el Señor de su vida, que guía su vida, el